Durante el live, Jimin comentó que la resolución se veía mejor que antes y explicó que había cambiado de teléfono. Dijo que solo le estaba creciendo el pelo en la parte de atrás y que fue al concierto de Jin Hyun, el cual fue increíble. Mostró una guitarra que le regaló Ryan y dijo riendo que no sabía tocarla. Contó que se sentía genial y que había comprado un soporte para el teléfono, aunque resultó ser más grande de lo que pensaba, por lo que le resultaba un poco incómodo ver la pantalla en ese momento. Repitió que había ido al concierto de Jin Hyun y que fue divertidísimo. Cuando le preguntaron si tocaba la guitarra, respondió que esa era la que le había regalado Ryan, y añadió que Jung Gi-hyun la había tocado una vez, pero que él realmente no sabía tocarla, solo 1 o 2 acordes. Dijo que se suponía que Taeyong también iba a venir y se preguntó por qué no lo hacía. Llamándolo y diciendo, Taeyong, ¿cuándo vienes? Taeyong también va a venir. Comentó que estaba mirando el menú en su teléfono viejo porque estaba decidiendo qué comer, que eso era lo más difícil del menú, aunque siempre comía ahí. Dijo que ese día había comido un kimbap triangular. Volvió a decir que Taehyung había dicho que vendría y se preguntó por qué no estaba allí todavía. Se preguntó si solo estaba mirando el live, dónde estaba, y luego dijo que Taehyung lo estaba llamando. Se preguntó si al contestar se cortaría la llamada. Comentó que tenía mucha hambre y volvió a decir, ¿por qué no ha llegado todavía? Preguntó si lo oían bien y entonces se unió Taehyung al live. Taehyung le dijo, sí, te oigo bien, y Jimin Shi, mi identificación, te la doy. Jimin le respondió, espera un momento. Dijo que iba a jugar con Taehyung y que le preguntaban a qué iban a jugar. Taehyung respondió que era un secreto. Jimin bromeó diciendo, no voy a jugar con Taehyung. A lo que Taehyung respondió riendo, ¿a qué juego? Jimin comentó que si hubiera sabido que estaría en el concierto ese día, habría bajado más de peso, pero que fue algo muy repentino y no pudo prepararse bien. Taehyung se disculpó diciendo, perdón, sin darme cuenta. Jimin le pidió a Taehyung que revisara los mensajes de su celular y Taehyung respondió, espera un momento. Y luego, ¿me estás pidiendo que entre usando esto? Preguntó si sería mejor usar otra línea y Jimin dijo que sí. Taehyung sugirió que, como era bastante difícil, podían jugar a otra cosa y le preguntó si podía con ese nivel. Jimin negó con la cabeza y Taehyung soltó una risita tierna, preguntando si podía empezar él. Jimin le recordó que había dicho que iba a mantener el juego en secreto. Jimin dijo que iba por agua y que volvía, y Taehyung respondió, ¿de acuerdo? Luego Taehyung comentó que no estaba seguro de que eso fuera a funcionar. Jimin volvió a pedirle que revisara sus mensajes en el celular y Taehyung dijo un momento. Revisó el teléfono y preguntó, ¿puedo entrar a la sala de juegos con esto? Jimin respondió que sí y Taehyung preguntó, ¿y tú? A lo que Jimin contestó que ya estaba conectado. Taehyung preguntó si podían poner música mientras jugaban y Jimin respondió que sí, que esperara un momento y le preguntó si oía la música. Taehyung dijo que no la oía. Luego añadió que sí la oía. Jimin contó que ARMY había hecho esa música, pero Taehyung dijo que se cortaba y no la escuchaba bien. Jimin le explicó que si buscaba Dream Team ARMY aparecía, y dijo que la canción era buenísima, que había muchas ARMY con talento. Taehyung preguntó si no lo estaba haciendo bastante bien, y Jimin respondió que terminaría ahí y volvería. Taehyung preguntó si era 1 contra 2 allá, y Jimin dijo que sí, que habían salido corriendo. Taehyung dijo exacto, y Jimin le preguntó qué tal, a lo que Taehyung respondió, es suave. Jimin comentó que había practicado mucho. Luego Jimin, hablando con el juego, dijo, ¿tú qué eres? Y preguntó si podía oír. Taehyung dijo que oía un poco, y Jimin se preguntó por qué no subía. Dijo que el trueno sonaba muy fuerte, y Taehyung estuvo de acuerdo. De repente, la pantalla de Taehyung se apagó. Jimin preguntó qué era eso, qué botón me había apretado, si Taehyung se había ido, si lo había echado, y luego dijo, no, está aquí. Taehyung, ¿se fue o lo eché? Lo voy a echar y luego lo invito a entrar. ¿Qué pasó? Dijo que no sabía cómo invitar a Taehyung y añadió que no sabía si era porque estaba en directo o porque el teléfono se estaba cargando, pero que se estaba calentando muchísimo. Explicó que el motivo por el que estaba jugando ese día era porque estaba hablando con Taehyung y vieron el directo de Jungkook y le preguntaron, oye, ¿quieres jugar también?
Luego dijo que Taeyong se había ido y preguntó dónde se había metido. Dijo, Taeyong ha desaparecido. Y en inglés le pidió, Taeyong, vuelve, por favor. Dijo que Taeyong había comentado que todos se fueron de su sala de juegos y se preguntó si sería por la tormenta, añadiendo que tampoco contestaba el teléfono. Jimin repitió que Taeyong había desaparecido, que no contestaba el teléfono, y se preguntó si estaría haciendo un directo. Dijo que no sabía cómo se había cortado la conexión y que tampoco podía invitarlo. Rió diciendo, ¿dónde se metió Taeyong? Contó su teoría, que quizás por el trueno, todos se fueron de su habitación del juego, así que tal vez fue a averiguar qué pasaba y por eso no regresó, que también había abandonado el juego y concluyó que ya habían terminado. Comentó que un Dongseng había pedido unos días de vacaciones del servicio militar, así que pensaba ir a verlo. Dijo que llamaría a Taehyung después de eso. Se disculpó por preguntar tarde si ya habían comido y dijo que tenía muchas ganas de que escucharan su grabación, que tenía curiosidad por su reacción, pero que aún no la habían mezclado, que apenas habían terminado de grabar. Ante la pregunta de si daría un spoiler, dijo, un spoiler. Y Revista estaba cansado, que se lo había pasado genial. Cuando le preguntaron si jugaría con Jungkook, se preguntó qué estaría haciendo Jungkook. Comentó que creía que iba a llover mucho, que llovió un poco cuando fue al concierto de Jinhyun, y que le preocupaba que las ARMYs que fueron tuvieran frío, porque hacía un poco de frío, aunque él suele tener calor. Leyó un comentario que decía, sabemos que no nos vas a dar ningún spoiler, esperaremos hasta marzo. Lo prometemos. Y respondió que en realidad no sabía cómo dar spoilers, pero que aprendería. Preguntó si tenían hambre, se disculpó y comentó, ¿por qué está tan rico comer? Mientras decía, qué rico. Aclaró que no era una muñeca y recordó que cuando empezaron a vivir separados, Ho So-kyung se la había dado. Contó que antes le tenía un poco de miedo y que la dejaba afuera, frente al ascensor, para que saludara con la mano, pero que ahora estaba bien. Dijo que la dieta podía ser una tarea que tenían que hacer, pero que había que vivir felices y no complicarse demasiado, que para él era parte de su trabajo. Se preguntó por qué las muñecas se besaban y dijo que creía que así daban menos miedo. Le preguntaron si se iba a teñir el pelo de rosa. Leyó un comentario que decía, «Ten cuidado con mi información personal», y respondió, «¿Hay que tener cuidado con mi información personal? ¿Acaso no lo sabe toda la gente?» Dijo que la palabra world era muy difícil de pronunciar, que la persona a su lado intentaba enseñarle, pero que él solo decía worded, aunque le dijeron que así quedaba bien en la canción. Comentó que hacía mucho frío, que tenían las manos y la nariz heladas, y agradeció a todos los que ayudaron diciendo que hicieron un gran trabajo. Dijo que fue una sorpresa que Jinhyun de repente quisiera que subiera al escenario, así que no tenía nada preparado, pero que Jinhyun lo hizo genial ese día. Concluyó diciendo que se había divertido muchísimo, que el concierto de Jinhyun estuvo genial, y que fue muy gracioso cuando estaba jugando con Taehyung y de repente desapareció. Agradeció diciendo que se había divertido mucho. Mencionó Jikook, Jimin y Jungkook y se despidió diciendo, bueno, gracias a todos, me voy ya. Los quiero. Nos vemos la próxima. Adiós. Fin.